La verdad que este último año no ha sido demasiado bueno para Vox. En las últimas elecciones generales perdieron 700.000 votos y 19 escaños y también la jugosa posibilidad de entrar en un gobierno con Abascal como vicepresidente de Feijóo. Ellos ya lo daban por hecho, por fortuna los españoles lo impedimos con nuestro voto. Y después de eso, simplemente han estado apagando fuegos constantemente y por cada fuego que apagaban se le encendían otros 10. Tenemos la fortuna de tener una de las extremas derechas más torpes de España y es que resulta, esto fue noticia de ayer, ya lo comentamos, que Santiago Abascal ha sacado de la dirección de la Comunidad de Madrid de Vox a Rocío Monasterio, la mujer de Espinosa Los Monteros, que también se fue corriendo de Vox. Bueno, pues resulta que ahora ha dimitido como diputada de la Asamblea de Madrid, dice que no quiere estar más en Vox y le ha lanzado unas buenas pullas a Santiago Abascal. Básicamente, pues le ha dicho que ella no necesita un sueldo como otros para estar tanto tiempo viviendo de la política. Atención al vídeo, lo vemos enseguida. También resulta que la UCO de la Guardia Civil ha señalado otra vez a Ábalos, al exministro de Transportes, que ha dicho que la Guardia Civil, a través del caso Koldo, la trama pagó el alquiler de su pareja y además el alquiler de un chalet que disfrutaba Ábalos. Por cierto, Ábalos sigue como diputado en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el Partido Socialista lo echó del grupo parlamentario. Sin embargo, él se mantuvo ahí porque el acta es personal, pero también os digo, una diferencia importante, ¿no? Sin quitarle gravedad en absoluto a lo que pueda aparecer ahí, diferencia importante de cómo se tratan los presuntos corruptos de un lado y cómo los tratan en el Partido Popular, que los defienden a capa y espada. Acuérdense de Ayuso. Bueno, más allá de esto, el Partido Socialista también está un poco en ebullición, porque resulta, como sabéis, que el próximo noviembre, entre noviembre y diciembre, va a ser el Congreso Federal del Partido Socialista en el que se va a revalidar a Pedro Sánchez con toda probabilidad como líder del Partido Socialista, pero después vienen las elecciones para los liderazgos, las primarias más bien, para los liderazgos de cada uno de los líderes del Partido Socialista en las distintas autonomías. Y ya sabéis que ahí tienen un buen zafarrancho montado, porque en gran parte de ellas el Partido Socialista perdió, o si no perdió, pues no gobierna, porque el Partido Popular, aunque dando segundos, pactaron con Vox. Eso de la lista más votada se les olvida en determinados asuntos. Bueno, pues tienen que renovar todos esos liderazgos y se está empezando a ver algún tipo de fricción. Vamos a hablar también un poco del caso Neurona. Financiación ilegal de Podemos, etcétera, etcétera, que ha sido archivada. Y claro, ahora resulta que los medios ni mu. Aquellos que dedicaron portadas y portadas y portadas, ahora no dicen nada. Vamos a recordar algunas de las portadas más infames, y hablando de gente infame, vamos a recordar también al señor Tellado, que no ha pedido perdón ni lo pretende hacer después de la barbaridad, la atrocidad que cometió en el Congreso de los Diputados, riéndose como una diputada de las fotografías de socialistas que habían sido víctimas de ETA. En fin, vais a alucinar con todo lo que he preparado en el capítulo de hoy, que es viernes 11 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Muchas gracias por estar aquí un día más. Ya cerramos la semana por todo lo alto, una semana bastante intensa, todo el Congreso de los Diputados. Los zascas que escuchamos ayer, si no lo habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis el podcast de ayer de Pedro Sánchez tanto a Feijóo, diciéndoles que si usted no hace cosas no es porque no quiera, es porque la jefa no se lo permite. En este caso Ayuso, la frutera jefa, la quironesa, señora Isabel Díaz Ayuso, y también unos cuantos zascas a Abascal, que empezando por ahí, al pobre no le han ido muy bien. Estos días debe estar un poco de bajón, os lo decía al principio. Es que este año ha sido difícil para Vox, para el partido de extrema derecha español, que insisto, tenemos la fortuna de tener la extrema derecha más torpe de toda Europa. Y es que desde el 23J del 2023 no levantan cabeza. Ya os lo decía antes, una doble derrota para Vox tuvieron entonces. Perdieron 19 escaños, que se dice pronto, y la opción de entrar al gobierno, además de 700.000 votos. Se quedaron con una mano delante y otra detrás. Se sintieron por un momento acariciando la posibilidad de meter a ministros, de poner, imaginaos, a Ortega Smith de ministro, no sé, de Interior, supongo que es lo que le habría gustado, ya que es una persona así, pues propicia y propensa a la violencia. No le habría importado seguramente ser ministro de Interior. Imaginaos qué auténtico miedo tener a gente como esa dentro del Consejo de Ministros. Por eso decía yo, cuando veíamos las manifestaciones de hace un año delante de Ferraz, que estuvieron tiempo, bueno, aún quedan algunos, los últimos de Ferraz, dando bastante pena, haciendo bastante el ridículo, pero decía yo en aquel entonces, hombre, yo sinceramente los prefiero ahí. Los prefiero delante de Ferraz haciendo el ridículo y comiéndose las uvas mientras le dan golpes
a un muñeco de cartón del presidente del gobierno que dentro de Moncloa. Que se queden ahí haciendo el ridículo y sobre todo dándonos la razón y confirmando, pues que bueno, que benditos sean los españoles que votaron el 23J para que esta gente no entrase en el gobierno. Bueno, pues después de este problema evidente, explícito, que tiene Vox, de bueno, pues que no consiga sumar lo que le habría gustado sumar. Y después se me olvidaba esto, de que hayan tenido que dimitir muchos de los consejeros de Vox, vicepresidentes y demás, que estaban en todos los gobiernos autonómicos con el Partido Popular, porque a Abascal le entró el canguele y tenía miedo de que Albiol se le quitase muchos votos y por lo tanto quiso salirse de todos los gobiernos con el Partido Popular para ser así todavía más radicales y para hacer discursos más duros y más cercanos a la extrema derecha europea para competir con Albiol. Pues ahora resulta que este trío de aquí, para quien esté viendo con vídeo, los estaréis viendo ahora mismo y si no os lo digo, son Espinosa de los Monteros, son Rocío Monasterio, acompañados del flamante y sempiterno líder de Vox, que no hay manera que nadie le mueva el puesto. Ortega Smith lo intentó, pero rápidamente Abascal adelantó el Congreso para elegirse a sí mismo una vez más. Ya 10 años lleva al frente de Vox, que se dice pronto. Bueno, pues ahí estaban los tres amigos, tres de los fundadores de Vox, de los que estaban desde el principio, y que no queda ninguno de esos dos. Espinosa de los Monteros se fue después de las elecciones del 23J, dijo yo no aguanto más con estos cafres, era el apartado más neoliberal, estos que no les importaría vender a su abuela a cambio de un poco más de dinero o de privatizar la sanidad. Bueno, sobre todo no venden a su propia abuela, venden a las abuelas de los demás siempre, qué narices, por supuesto, vender a las abuelas de los pobres o de la gente normal con tal de ganar un poco más de dinero, pero el sector así un poco más neoliberal, de privatizarlo todo, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué queda en Vox? Bueno, pues queda el sector un poco más falangista, más extrema derecha, rancia, con Buxadé, con Rocío de Mer, ese tipo de gente. Y Ortega Smith por ahí, que está callado, que no debe tener tampoco demasiado oficio ni beneficio fuera de la política, siente que se vive muy bien y tampoco quiere levantar más la voz si no tiene capacidad de ganar, como pensó hace unos meses que tenía. Pero bueno, esta fotografía que os comentaba ahora, pues se ha disuelto como un azucarillo. El señor Espinosa de los Monteros se fue cuando pues entendió que ya no podría ser ministro, se imaginaba de ministro, no sé, ¿de qué se imaginaría? De Hacienda, de transición ecológica seguro que no. No sé, de Hacienda, de Economía, de algo. Se imaginaría de ministro de Exteriores, a saber, y bueno, pues cuando se dio cuenta que no iba a rascar nada ahí porque Feijóo no iba a ser presidente, no porque no quisiese, sino porque no tenía votos, se fue de ahí corriendo. Rocío Monasterio aguantó la Asamblea de Madrid. Pues bueno, ha aguantado lo que ha aguantado, hasta que el día de ayer, pues ya lo vimos, el señor Abascal le dijo, fuera de aquí, tú también. Bueno, pues resulta que después de esto no ha sido la última noticia. Bueno, que elegían a José Antonio Fuster, que es un nuevo personaje al que, bueno, pues aprenderemos a sufrir más bien, pues con los desvaríos típicos y propios de los líderes de Vox. Pero resulta que la noticia, nos enteramos ayer por la tarde, es que Rocío Monasterio no solamente abandonaba la dirección impuesta por el señor Abascal, sino que también abandonaba la política en general. ¿Y de qué manera? Pues con duras críticas a la democracia interna de Vox, que también te digo, es como... Ahora voy a hacer yo duras críticas a la estabilidad de un barco que hace viajes transoceánicos. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Pues si te metes en un barco, pues evidentemente si te mareas lo vas a pasar mal. Pues si te metes en Vox y tienes respeto por la democracia interna, hombre, pues también lo vas a pasar mal, hija mía. Si te metes en un partido que admiran a la dictadura, pues lo normal es que también tengan y ejerzan la dictadura dentro de su propio partido. Así que democracia interna, hombre, no sé. Es como el chiste este de voté al partido de los leones que te comen la cara y me comieron la cara, ¿o no? pues ¿qué quieres que te diga? Te metiste en Vox y no había democracia interna. Pues bueno, pues a partir de esto, pues he hecho una intervención, que la vamos a escuchar aquí, no os preocupéis. Y es que Rocío Monasterio, la Asamblea de Madrid, en 2 minutos, ha tenido tiempo y sobre todo ganas de calzarle unos cuantos buenos golpes a la dirección de su partido. Mucha atención porque son bastante duros. Vamos a escucharlo. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid. Ya lo sabrán. Llevamos 10 segundos. Conseguís adivinar, entender, vislumbrar el enfado, el profundo resentimiento que tiene hacia Santiago Abascal, con esa sonrisa malvada que en ciertas ocasiones me hace temblar un poco. Es como una mala de película. Me hace que se me pongan los pelos de punta escuchar a esta señora. Atención al resentimiento, a través de Santiago Abascal, el presidente de mi partido. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad?
El de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado y elegido por todos sus afiliados. Nos habían votado todos los afiliados. Y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox. O sea, básicamente le está diciendo, somos los más poderosos, somos los únicos que les habían votado sus afiliados. Estoy muy enfadada con que me eches. El secretario general y el presidente tienen, en efecto, la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, cuya renovación toca en el mes de noviembre, gracias a las sucesivas enmiendas que se han hecho y se han venido presentando de nuestros estatutos. O sea, hay que leer entre líneas con esta gente para entender lo que están diciendo. Básicamente critica que los estatutos, en esta última reelección que dije, que ya se ha garantizado más de 10 años el señor Abascal al frente de Vox, pues pusieron algunas modificaciones que permiten elegir a dedo efectivamente a las direcciones de los distintos grupos y de las diferentes autonomías. Esto lo está criticando también. Gracias a esa modificación me podéis echar a mí y elegir a dedo a otra persona. Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro. Y ahí es cuando ya lo ha anunciado, cuando definitivamente en rueda de prensa ha dado a entender, bueno, pues eso, confirmaba que se iba de ahí. Que en esa pocilga no iba a aguantar, que si ya no mandaba en la Comunidad de Madrid, pues que ya se piraba y que se quedaban ahí con la ausencia de la democracia interna, que al principio ya decía que había habido. No te equivoques, Rocío. Lo que pasa es que entonces tú mandabas, tu marido también mandaba y teníais como cierto poder ahí. Cuando tú tienes poder no te importa que no haya democracia. Claro, lo que pasa es que un demócrata tiene que pensar aún cuando él manda en cuando no vaya a mandar. Y evidentemente tienes que gobernar pensando que en algún momento vas a dejar de mandar. Lo que pasa es que, claro, aquí estabas muy a gusto cuando tú mandabas, cuando eras del grupo fundador, todos te escuchaban, Abascal era tu amigo y Espinosa Los Monteros, tu marido, estaba ahí también muy bien. Ahora vamos a hablar de Espinosa, ¿eh? No os preocupéis que vamos a hablar de Espinosa Los Monteros. Pero resulta que cuando, vaya por Dios, se tuerce la relación, la gente que empieza a mandar más pues son los falangistas de Buxadé, de Rocío de Mer, de Ignacio Garriga, te dejan a ti de lado. Y resulta que entonces te das cuenta que, vaya por Dios, que en Vox no había democracia interna. Así que te tienes que reír, son tan tiernos. La política, para mí, ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles. Claro. Que he afrontado como un sacrificio de mi comodidad personal, de horas con mis niños, de tiempo con mi familia, de renuncia a mi trabajo. De verdad que se me ponen los pelos de punta con esta sonrisa constante de mala de película de Disney. Para intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente. Y qué mala es esta última puya. Esta es la puya más gorda. Bueno, después de negar la democracia interna dentro de Vox, esta es la puya más gorda. Está diciendo, yo no entiendo la política como un chiringuito, como un puestecito del que vivir eternamente. Y esto es literalmente, permitidme que pare y que deje los últimos 20 segundos para después. Es literalmente una puya a Santiago Abascal. Los chiringuitos de Santiago Abascal en lo público han costado más dinero que cualquier colectivo LGTBI. Titula aquí Los Replicantes. Desde 1999 a 2013, que se dice pronto, repito, del 99 al 2013, hacía 2 años, tenía 2 años yo. Si no lo sabéis, soy del 1997. Tenía 2 años yo. 2 añitos. Y este tipo ya estaba ahí chupando del bote. Después este dirá, no, porque el colectivo LGTB, sus chiringuitos, el feminismo, los sindicatos, los partidos de izquierdas. Desde el 99 al 2013, el líder de Vox ha cobrado alrededor de $500.000 de diferentes instituciones y administraciones públicas. Se la puso Esperanza Aguirre muy sencillito, la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, no nos olvidemos de dónde sale toda esta gente de Vox. En un momento dijo, bueno, me emancipo y creo mi propio chiringuito, en el que ganaré todavía más dinero. Bueno, efectivamente, lo creó. Al principio no le fue demasiado bien, pero bueno, con un poco de tesón, en 2018 ya le empezó a ir mejor. Le hicieron falta 4 o 5 añitos. Y después ya se hizo una fundación, la Fundación Disenso, a la que han desviado 10 millones de euros públicos. Y lo que hacen ahora, mientras critican subvenciones y chiringuitos y el gasto de dinero público, es esto. Las cuentas de Vox, bueno, 2 millones menos en ingresos han tenido este año los pobres porque han tenido malos resultados, pero además esto es lo importante.
retribuciones de más de 54.000 euros que cobran Abascal y el núcleo de dirigentes. 54.000 euros, ojo, extras. Es decir, ellos cobran sus salarios de diputados, senadores, de lo que sea, sus 70, 80, 90.000 euros, depende de las atribuciones que tengan en el Senado, en el Congreso, etc. Y después, aparte de eso, cobran 50.000 euros más. Es decir, su VAT, pues 90.000 más 50.000, te queda un humilde salario de persona que respeta mucho el gasto público de unos 140.000 eurillos. ¿Podríais vivir con eso? Bueno, el hermano de Ayuso seguramente no, que necesita un poco más. La comisión fueron de 200.000 y el novio de Ayuso, bueno, ni hablemos. Ojo, que ya empiezo a hablar del novio de Ayuso y yo sé que el tipo me escucha. No voy a ponerse nervioso si le vuelvo a mencionar. Que no te preocupes, esto no va de ti, hoy. Por lo menos, hoy. Ahí le va el dardo envenenado que le tira Rocío Monasterio a este señor diciéndole, bueno, pues yo no necesito vivir de chiringuitos. Por lo tanto, retorno ahora a mi actividad privada, donde es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en 4 años. Y esto quería escuchar yo. ¿A dónde vuelves a trabajar? Y es verdad que afortunadamente puedo retomar sin dificultad, volver a mi empresa, a mi oficio como arquitecto superior colegiado, por cierto. ¿Colegiado, seguro? Con la satisfacción de haber contribuido a los avances del partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles. Cuando las cosas eran difíciles. Bueno, hasta aquí, después he visto el resto de la intervención, lo único que hace es agradecer a gente que ha trabajado con ella, etcétera, etcétera. Pero vamos a detenernos momentáneamente en esto y vamos a seguir a los siguientes temas, que si no me va a comer todo hablar de Vox. Pero es que la verdad que es muy jugoso el tema. ¿Qué queréis que haga? Bueno, resulta que esta misma señora, fue literalmente a un juzgado y admitió ante un juez en 2008 no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia. Eso sin contar que la justicia, hacían unos chanchullos esta señora y su marido, Espinosa Monteros, igual vuelven ahí. Es decir, ahora no estafarán con lo público, estafarán con lo privado, por lo tanto, a mí pues me relaja un poco también. Nos libramos de este peso, pero resulta que la justicia decreta el embargo del sueldo del diputado Espinosa Los Monteros por el impago de las obras de su casa familiar. Es decir, que se renovaron su casa y no pagaron a los obreros. Y resulta que la justicia decreta el embargo del sueldo de diputado. O sea, el sueldo de diputado, el sueldo público de diputado, lo tenía embargado para pagarle por esas obras, por el impago de esas obras. Bueno, pues atención, lo que os decía ahora, que admitió ante un juez no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia. Bueno, pues hay vídeo de ese momento. Atención, lo comparte aquí Fonsi Loaiza en su cuenta de Twitter. ¿Tenía usted el título de arquitecto? El título de arquitecto no. He estudiado 6 años de arquitectura. De hecho, no estoy colegiada en Madrid. No puedo visar proyectos. Ay, sí, disculpe, señoría. Y no puedo visar proyectos. Disculpe, pero sigue usted igual. Perdón. Y no puedo visar proyectos en Madrid. ¿No tiene título? No, para ejercer, no. Claro, señoría. No tiene ¿Alguna licencia en relación a este local? La licencia estuvo en trámite hasta que... ¿La obtuvo o no la obtuvo? No hay más preguntas, señoría. Bueno, pues no me pregunta, señoría, porque está bastante claro. La líder de Vox de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, admitió no ser arquitecta y haber trabajado sin licencia durante una declaración en el juicio del año 2008. ¿Que si tengo título? No, dice literalmente. En esta declaración Monasterio reconoce no poder visar proyectos, bla, bla, bla. Esta grabación cobra una especial relevancia tras salir a la luz la firma de la dirigente de Vox que figuraba un certificado de obra con fecha de marzo de 2004. Es decir, firmaba sin tener licencia. La diputada autonómica de Madrid firmó como directora facultativa en un documento al que tuvo acceso el diario.es, pese a que no disponía en esos momentos de la titulación necesaria para ello. No era arquitecta ni estaba colegiada, algo que no sucedió hasta 5 años después, en 2009. Es decir, ahora sí que está colegiada, parece ser. Pero o sea, que iba firmando proyectos sin poder hacerlo. Y claro, normal que acabase en el juicio. Creo que la persona que está por ahí detrás es Espinosa Los Monteros, mirando atentamente. Tampoco es que vaya mal de pasta esta gente, ¿eh? Precisamente no van mal de pasta. Por eso dice, y por eso se apoya, que lo ha lanzado al señor Santiago Abascal, diciéndole yo sí puedo vivir de otra cosa. Vamos a escuchar aquí brevemente la opinión de Manuela Berguerot, que es líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿No? Todo este tiempo, tantas veces vomitando racismo en la Asamblea como la que más, para que llegue Abascal y la parte con su dedazo. Tanto decir la señora Rocío Monasterio, ¿no? Que van a venir de fuera y nos van a echar y nos van a quitar el trabajo para que tengan que ser los tuyos al final los que te quiten el sillón. Al final sí, no han sido los extranjeros, no han sido los malvados menas.
Así el propio líder de tu partido, que ese sí que ha chupado auténticas comisiones y dinero público. Comisiones no, perdón, dinero público, subvenciones más bien. Y no eso que dicen constantemente de ay, los inmigrantes nos roban el trabajo y además todas las subvenciones. Bueno, también tendrían que decidir, o nos roban el trabajo o son unos vagos y viven de subvenciones. Pero bueno, en fin, que ha sido Abascal quien la ha echado, no un malvado Mena. Pasemos al siguiente tema. Como os decía, el tema del caso Koldo de Ábalos, que por cierto el Partido Popular parece que se ha olvidado de este asunto. Se ha olvidado. Hicieron unas comisiones de investigación en el Senado, invitaron a Ábalos y a 4 personas más, le dieron pal pelo, la verdad, porque lo hicieron muy mal los senadores. Si hubiesen tenido a senadores a la altura y le hubiesen dicho, no sé, igual podrían haberle puesto en apuros a Ábalos y a los demás que invitaban a declarar. Bueno, pues en este caso lo hicieron muy mal, pero que muy mal. Entonces ya está, no se escucha nada de aquella comisión de investigación que iba a ser definitiva, que iba... Bueno, pues, en fin, no rascaron demasiado por ahí. Bueno, pues resulta que ahora la UCO de la Guardia Civil, sí, los mismos que hicieron estos 2 informes que decían que con Begoña Gómez no había nada, bueno, pues en este caso dicen que el empresario del caso Koldo pagó el alquiler de la pareja de Ábalos y un chalet que disfrutó el exministro. Lo publica esto el diario.es, Elena Herrera y Pedro Águeda, que dice que la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil, ha certificado por primera vez las contraprestaciones que habría recibido el exministro socialista José Luis Ábalos, fruto de sus gestiones por la llamada trama Koldo. En el caso de presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia con contratos del gobierno que han ido en el Ministerio de Transportes, que dirigió entre enero de 2020 y el 2021. Según un informe aportado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor y también investigado, pagó durante meses el alquiler de un apartamento para su pareja en el centro de Madrid y también compró un chalet en Cádiz que disfrutó el exministro. En el informe, de más de 200 páginas, los investigadores atribuyen al exministro socialista un papel relevante y responsabilidad en la trama y piden su imputación, que esa también es un poco la noticia del día, que la Guardia Civil atribuye a Ábalos un papel relevante y de responsabilidad y pide investigarle. Hasta el momento no estaba imputado, es verdad. Por eso Ábalos continuaba en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista lo apartó del partido, lo apartó también del grupo parlamentario, le pidió la dimisión, la entrega de su acta en el Congreso de los Diputados, pero Ábalos dijo que no, que él tenía que defenderse de alguna manera, que si no esto ya era asumir su culpabilidad y que no estaba de acuerdo en absoluto y que él se quedaba ahí para defenderse. Ha puesto en algún aprieto en alguna ocasión diciendo que no iba a votar alguna cosa y demás para defenderse porque dice que ha sido maltratado por el Partido Socialista, pero en cualquier caso, es verdad que hasta ahora no había estado imputado, es verdad que ahora se le complica un poco el asunto con el tema de la Guardia Civil diciéndole, oiga, es que tenemos esto que podría llegar a explicar o justificar que usted estaba cobrando o de alguna manera beneficiándose por parte del empresario del que partía absolutamente todo. Lo va a tener ahora mucho más complicado, pero a pesar de eso, y como os decía al principio, aquí es donde se marca la diferencia. El consenso básico que deberíamos tener cualquier persona de izquierda, ni siquiera de izquierda, es cualquier demócrata, cualquier persona mínimamente decente en este país, sería que lo peor de la pandemia, que hubiese gente que se estaba forrando con ventas de mascarillas y material sanitario mientras había gente que moría en las residencias, son unos sinvergüenzas. Y aquí no hay ideología que valga, no hay partido que valga, y me da igual si era el hermano de Ayuso, el novio de Ayuso, 2 de los auténticos forradores que se forraron en aquel momento, aquellos 2 sinvergüenzas también que estafaron al Ayuntamiento de Madrid, Luceño y Medina, o el señor Koldo, que también se hizo de oro con comisiones y con ventas de mascarillas y demás. Ahora parece ser que Ábalos también podía estar por ahí, pringado. Pero a mí lo que me toca profundamente las narices es que el Partido Popular se pusiera tan estupendo, hablando constantemente de Ábalos, el caso Koldo, no sé qué. Bueno, y ahora veréis también, para intentar tapar el ridículo infame que han hecho con el asunto de ETA, que si no os habéis enterado, ETA existe de nuevo en 2024, está más fuerte que nunca, dice Ayuso. Pues bueno, pues a intentar tapar estas vergüenzas. Y las tonterías de Tellado van a estar el día de mañana, todo el fin de semana, van a estar hoy viernes, van a estar sábado, van a estar domingo, y si me apuro la semana que viene, diciendo, no, el caso Koldo, Ábalos, no sé qué, a ver si así, pues no sé, la gente se olvida de sus chorradas. Pero es que manda narices decirlo desde el propio Partido Popular, porque si lo criticas, oye, fantástico, critica a Koldo, critica a Ábalos, ok, pero que no lo hayas hecho con la gente que tienes dentro de tu propio partido, que ha hecho no lo mismo, sino seguramente peor. Que has defendido constantemente a Isabel Díaz Ayuso, que has permitido al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, amenazar a periodistas que sacaron noticias de su novio por las comisiones que cobró y el dinero que defraudó después diciendo que les iban a triturar y cerrar, y ahí no decís ni mu. Es una hipocresía tremenda, como cuando salió el portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, a decir, no, me parece fatal que lo peor de la pandemia se cobrase dinero, pero si literalmente Ayuso, tu jefa, la jefa del portavoz, se cargó al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, por precisamente decir eso mismo. Y eso es lo que no soporto, la hipocresía. Y aplaudo con el Partido Socialista en ese momento, menos mal, porque si no habría recordado a partidos socialistas de otras épocas en los que no hacían esto. También el Partido Socialista ha tenido mucha tela,
que cuando hay un caso así grave, pues lo que tienes que hacer es apartar, poner en cuarentena. Cuando haya pruebas sólidas, por supuesto, no como en el caso Neurona que vamos a ver ahora, que manda narices lo que le hicieron a Podemos. Pero en este caso, hombre, pues es mucho más decente esta forma de actuar que la que hace en el Partido Popular, que no solamente es negarlo y proteger, sino que además es acosar a quien se atreve a sacarlo. Seguiremos viendo más informaciones a ver qué hay sobre este asunto. Y como os decía al principio, también el Partido Socialista ahora está en un momento de ebullición, porque son los meses previos al Congreso, que habrá a finales de noviembre. Y aquí Esther Palomera ha sacado un artículo, no lo vamos a leer aquí porque es bastante largo, pero os animo a que si tenéis más interés en lo que está pasando en la interna del Partido Socialista, vayáis a leerlo en el diario.es. Se titula «Cuadros y bases se revuelven en el Partido Socialista contra los liderazgos de al menos 7 territorios». Y dice, se acabó la paz orgánica. El PSOE vuelve a ser el PSOE, el de las luchas intestinas, el de los pulsos orgánicos, el de la contestación interna y el de los extraños equilibrios. Los movimientos han empezado antes de lo esperado, en medio de un aroma que desprende el temor a un posible fin de ciclo. Desde que el presidente del gobierno en abril se dio 5 días para meditar sobre su futuro, todo ha cambiado en la interna socialista. Nunca antes, con Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General, se había escuchado tanto ruido orgánico. Y ya no solo es paje, lambano, los del Viejo Testamento, los del Viejo Testamento los llama a Felipe González, Guerra y tal, sino algunos hijos del sanchismo, los que se revuelven contra las dinámicas y las formas de quienes habitan en la calle Ferraz, a quienes se acusa de maniobrar para desestabilizar. Bueno, en fin, que ahora están todos viendo qué va a ser de ellos. Aquí tenemos al secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, que por cierto ganó las elecciones en 2019, pero no lo dejaron gobernar porque pactó con Vox, el Partido Popular, tanto que hablan de la lista más votada. Bueno, en fin, que resulta que ahora pues están todos viendo qué va a ser de ellos, cuál va a ser su puesto. Es verdad que muchos de ellos no gobiernan, se quedaron fuera de muchas comunidades autónomas. El Partido Popular gobierna en 11 comunidades autónomas, cuidado con eso. Nos reímos mucho de Feijóo, de no ser presidente porque no quiero. Hombre, pero al mismo tiempo tienen un gran poder político ahora mismo en este país porque gobiernan muchas comunidades autónomas. Bueno, eso también en parte es malo para Feijóo porque cualquier líder autonómico tiene más poder de él, que es un líder mediocre de la oposición. Y entonces, pues en el Partido Socialista, en los distintos territorios, y concretamente en algunos donde han tenido mucho poder, como por ejemplo en Andalucía, que ahora está completamente arrasado eso, pero también en Madrid, donde también recordemos que en el 2019 ganó Ángel Gabilondo, y sin embargo ahora, pues Lobato, hay críticas internas de que no consigue pues conseguir todo lo que debería el Partido Socialista y que además le ha conseguido más votos más Madrid respecto al Partido Socialista. Entonces, se están moviendo cosas parecidas en todo el territorio, en todos los territorios. Y claro, algunos se quieren adelantar antes de que ocurra el Congreso de noviembre, donde se reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general, y ahí ya es cuando se abre la veda. Y cuando ya, estatutariamente, pueden permitir que se empiecen los procesos de primarias en todos los partidos, la renovación de las ejecutivas de todos los partidos regionales. No sé cómo funcionan concretamente a nivel autonómico y demás, pero es cuando va a empezar a renovarse todo ese aparato, sobre todo con vistas en las próximas elecciones, en las que, bueno, pues tienen que hacer algo mejor que las últimas elecciones del 2023, las autonómicas, para intentar arrebatarles algunos de las plazas que el Partido Popular les arrebató hace apenas un año. Entonces, pues están empezando a mover las cosas y seguramente vamos a ver bastantes noticias. Os animo a leerlos si estáis más interesados en este asunto concretamente, pero vamos a ir yendo al siguiente tema porque voy un poco apurado de tiempo. Aquí Silvia Chorrondo ha compartido una cosa muy importante, muy interesante, sobre el caso Neurona, sobre el tema de Podemos, sobre el tema de la financiación ilegal. Dice, el caso Neurona es un ejemplo paradigmático que debería ser enseñado en las universidades de periodismo. Os dejo aquí un ejemplo de una parte de la cobertura de un solo medio. Y atención a los que estéis escuchando, voy a poner un vídeo, no sé si lo queréis ver, si no lo voy a ir leyendo realmente. Son titulares de un medio, titulares concretamente del Mundo. Es 1 minuto y 15 segundos de titulares constantes del Mundo, uno tras otro, sobre el caso Neurona. Así fichó Podemos a Neurona. La turbia relación que Morales desalpica con Neurona. Iglesias tendrá que explicar al Congreso Neurona. Unidas Podemos debe aclarar su financiación. Una consultora chavista diseñó la campaña de Neurona, una campaña para las cloacas. La caja B de Podemos, Iglesias no debe inhibirse. Aquí una viñeta sobre la caja B. Podemos imputado por su caja B. La caja B sacude al gobierno. Una trama corrupta desactivó. Es decir, así todo el rato, titulares seguidos, sin parar, uno tras otro. Neurona entrega informes falseados, Neurona nuevas mentiras para encubrir a Podemos, desvió 129.000 euros. Es decir, mentiras, una tras otra. Y ahora que nos hemos enterado de que se ha archivado definitivamente el caso Neurona, claro, ¿quién paga todo el precio político que tuvo que pagar un partido democrático, al que algunos evidentemente despreciaban,
Pero no luchaban contra él democráticamente, sino utilizando lo peorcito que se ha visto nunca. Y esto, vamos, o sea, no sé cuántos deben ser, pero deben ser más de 50 titulares. Y esto solo de un medio. Van a juntarlo todos los demás, todas las horas de tertulias. Y mucha gente que igual, con buena voluntad, pudo llegar a creerse que igual había algo. Presunción de inocencia, sí, pero que igual puede haber algo. Bueno, pues eso tiene consecuencias, evidentemente. Evidentemente, esto tampoco quiere decir que Podemos haya tenido unos malos resultados simplemente por el daño que le hizo mediáticamente, que es evidente que sí, pero también ha habido muchas luchas internas terroríficas, muy malas decisiones dentro del partido, quien no quiera verlas, pues bueno, tiene un poco los ojos tapados y al mismo tiempo no se niega el daño evidente que le ha podido hacer esta guerra mediática. Pero lo fundamental es, ¿quién le devuelve toda esa legitimidad? ¿Quién le devuelve todos estos años de recibir golpes a diario, que además ahora sabemos que están basados en mentiras o en inexactitudes? Pues absolutamente nadie. Ahora Podemos tiene 3 diputados en el Congreso de los Diputados y en su momento, ¿cuántos tenía? 71. Pues así, amigos y amigas, es como se hace una campaña para intentar acabar con rivales políticos. Una campaña siempre orquestada que tiene que ver con política, con justicia y con medios de comunicación. Bienvenidos y bienvenidas al lawfare, para que después digan algunos que no existe. Y Miguel Tellado, vamos a terminar con este mal sabor de boca de hablar de Miguel Tellado, la verdad. Bueno, ahora viene la cápsula del tiempo y será algo más interesante, pero vamos a terminar con Miguel Tellado, que resulta que le han preguntado qué opina de las cosas que han dicho las víctimas de ETA, de la barbaridad que hizo ayer enseñando una fotografía de asesinados del Partido Socialista por ETA, mientras se reían, literalmente. Señor Tellado, a la vista de las quejas de algunas víctimas, ¿usted cree que actuó bien ayer en su intervención? Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo. Es normal que las haya, por lo que hiciste, de verdad, Tellado. Porque la realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio. Ah, amigo, o sea, que no se quejaban por ti, ¿no? Que se quejaban por el gobierno, Miguel Tellado. Bueno, pues te voy a refrescar un poco la memoria. Mira, me tendréis que permitir, porque no puedo decirlo de otra manera, pedazo de sinvergüenza. Que este es el tuit que puso Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, una asociación de víctimas, hermana de Gregorio Ordóñez, un concejal de tu partido, diciendo esta imagen, tu imagen junto a esta diputada, que es lo más desagradable que he visto nunca, riendo así mientras señala las fotografías, mientras lo agitas, bueno, en fin, y pone, esta imagen será de la más repugnante, ya lo he leído 1000 veces, pero lo voy a leer otras 1000, para que se les caiga la cara de vergüenza. Es una imagen de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida, resume a la perfección lo que significan nuestros familiares asesinados por ETA para vosotros. Quitad vuestras sucias manos de encima de nuestros seres queridos, no podéis dar más asco. Y literalmente aquí dice, normal que estén enfadados con el gobierno, no, que te han preguntado sobre ti, que te han preguntado sobre las víctimas, que te están diciendo de todo, y no es la única, ¿eh? Consuelo, han sido unas cuantas, que te han sacado los colores, y tú haces como si eso no hubiese pasado. No, sí, es normal que estén enfadados con el gobierno, que no, pedazo de pringado, que están enfadados contigo, que están pidiendo tu dimisión, y tú haces oídos sordos, como si aquí no pasase nada. Pues es lo que pasa, cuando pones a un ultra al frente de la portavocía del partido, el supuesto moderado Feijóo, pones a este ultra, a este pedazo de cafre, perdón, por decirlo así, es que no puedo evitarlo. Pues esas son las consecuencias que tiene. Y con este mal sabor de boca he dicho, no quería terminar hablando del señor este, pues he terminado hablando del señor este. Bueno, pues ahora vamos a deshacernos en tranquilidad recordando un poco nuestro pasado, en el que por lo menos este señor pues no estaba molestando. Vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Empecemos por el 11 de octubre de 1835, cuando el gobierno español, bajo la regencia de María Cristina de Borbón, dictó un decreto que marcaría un antes y un después en la historia del país. Este decreto ordenaba la extinción de las órdenes religiosas en España y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Esta medida, que era parte de las llamadas desamortizaciones de Mendizábal, representó un intento audaz de modernizar la estructura económica y social de España. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos situarnos en el contexto de la España de principios del siglo XIX. El país se encontraba en medio de profundas convulsiones políticas y sociales. La guerra carlista enfrentaba a liberales y absolutistas, mientras la economía languidecía bajo el peso de estructuras feudales completamente obsoletas. La Iglesia Católica, con su enorme poder económico y su influencia social, era vista entonces por muchos liberales como un obstáculo para el progreso y para la modernización del país.
La desamortización tenía varios objetivos. En primer lugar, buscaba obtener recursos rápidos para financiar la guerra contra los carlistas y absolutistas y así reducir la deuda pública. Además, también pretendía crear una nueva clase de propietarios agrícolas que apoyaran el régimen liberal. Finalmente, y quizá lo más importante, intentaba también debilitar el poder de la Iglesia y modernizar así la estructura económica del país. Sin embargo, los resultados de esta medida fueron contradictorios. Por un lado, efectivamente se logró reducir el poder económico inmenso que tenía la Iglesia y también se liberaron grandes extensiones de la tierra para su explotación, pero por otro lado, la forma en la que se llevó a cabo la desamortización favoreció principalmente a la burguesía y a la nobleza terrateniente, que fueron quienes tuvieron los recursos para comprar las tierras subastadas. Los campesinos, que podrían haberse beneficiado de una verdadera reforma agraria que repartiese las tierras, pues quedaron en gran medida excluidos de este proceso. A pesar de sus contradicciones, la desamortización de 1835 marcó un punto de inflexión en la historia de España. Representó un paso decisivo en la separación entre Iglesia y Estado y sentó las bases para la modernización económica del país. Tal vez podríamos aprender algo de esto todavía hoy, en el siglo XXI. Avancemos ahora casi un siglo, hasta el 11 de octubre de 1934. En esta fecha, el gobierno derechista de Alejandro Lerroux en la Segunda República tomó una decisión que marcaría un claro retroceso en aquel momento: el restablecimiento de la pena de muerte por garrote vil. Esta medida se produjo en un contexto de creciente tensión social y política en España apenas 3 años después de la proclamación de la Segunda República. El restablecimiento de la pena de muerte fue una respuesta represiva del gobierno conservador de Lerroux a los movimientos revolucionarios que se estaban gestando en el país. Apenas unos días después, el 5 de octubre, después de que la CEDA, la extrema derecha, entrase dentro del gobierno de Lerroux, estallaría la Revolución de Asturias, un levantamiento obrero que sería brutalmente reprimido por el gobierno. La decisión de reintroducir la pena capital, y específicamente el garrote vil, una forma de ejecución particularmente cruel que había en este país, es un reflejo de la polarización y del contexto político que vivía España en los años previos a la Guerra Civil. Y es importante recordar que la abolición de la pena de muerte, porque estaba abolida la pena de muerte, había sido uno de los logros más significativos y llamativos de la Constitución Republicana de 1931. Su reintroducción, apenas 3 años después, es un testimonio de cómo los derechos, una vez conquistados, pueden ser fácilmente erosionados en un abrir y cerrar de ojos. La historia de la pena de muerte en España es un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante en la defensa de los derechos de las personas. Tras el franquismo, la pena capital por fin sería finalmente abolida en la Constitución de 1978, marcando así un importante avance en la protección de los derechos fundamentales en España. Saltemos ahora a otro 11 de octubre, esta vez de 1968, cuando en Panamá se produjo un golpe de Estado que derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid. Este evento, liderado por la Guardia Nacional bajo el mando de Omar Torrijos y Boris Martínez, marca un capítulo complejo en la historia de América Latina. El golpe de Estado en Panamá es un ejemplo de las contradicciones que realmente y a menudo caracterizan los procesos políticos en América Latina, porque por un lado representó una interrupción del orden constitucional y democrático, porque Arias Madrid había sido elegido democráticamente y su derrocamiento fue un claro atentado contra la voluntad popular, pero sin embargo el régimen que emergió de este golpe, especialmente bajo el liderazgo de Omar Torrijos, implementó una serie de políticas que podrían considerarse más o menos progresistas en cierto sentido, por lo menos nacionalistas con sentido progresista. Porque Torrijos desarrolló un estilo de gobierno que se ha descrito como un populismo autoritario, que implementó reformas sociales significativas, incluyendo programas de alfabetización, reforma agraria y mejoras de atención sanitaria, y también adoptó una postura, se podría decir, nacionalista en las negociaciones con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, lo que eventualmente llevaría a los tratados de Torrijos-Carter de 1977, que le devolvieron el control del canal a Panamá, una cosa, bueno, que era pues, bastante irregular, que fuese y estuviese todavía en control de Estados Unidos. Sin embargo, también es crucial no romantizar el régimen de Torrijos, porque a pesar de sus políticas progresistas en algunos ámbitos, su gobierno fue una dictadura militar que suprimió las libertades políticas y persiguió a la oposición. El caso de Panamá nos recuerda la complejidad de juzgar a los procesos políticos en la América Latina, donde las etiquetas de izquierda y derecha pues a menudo no capturan del todo la totalidad de la realidad. Este golpe de Estado también debe entenderse en el contexto más amplio de la Guerra Fría en América Latina, porque a lo largo de las décadas 60 y 70 la región fue escenario de numerosas intervenciones militares, muy a menudo con el apoyo explícito y sobre todo a dictaduras de extrema derecha de Estados Unidos. Aunque el caso de Panamá es particular, porque aunque inicialmente contó con el beneplácito, aunque no con el apoyo directo, pero con el beneplácito de Washington, el nacionalismo de Torrijos eventualmente los llevó a enfrentarse con los intereses estadounidenses y ahí pues dejaron de ser tan amigos. Cambiando de escenario, pero manteniendo nuestra mirada en las luchas por el progreso social, recordemos hoy el nacimiento de una de las figuras más influyentes del progresismo estadounidense del siglo XX. Parece una contradicción, pero hubo figuras progresistas en Estados Unidos en el siglo XX.
siguiente. El 11 de octubre, pero de 1884, nació Eleanor Roosevelt, una mujer que transformaría el papel de la primera dama de los Estados Unidos y se convertiría en una defensora de los derechos humanos a nivel global. Eleanor Roosevelt nació en el seno de una familia aristocrática en Nueva York, pero desde muy joven demostró una sensibilidad especial hacia los problemas sociales. Su matrimonio con Franklin Roosevelt, quien se convertiría unos años después en presidente de los Estados Unidos, que lideró al país durante la Gran Represión y durante la Segunda Guerra Mundial, le dio una plataforma única para promover sus ideas progresistas. Como primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt rompió moldes. No se contentó con ser una simple anfitriona de la Casa Blanca, sino que se convirtió en una figura política con derecho propio. Utilizó su posición para abogar por los derechos de los trabajadores, los afroamericanos y las mujeres. Tenía una columna diaria, My Day se llamaba, que le permitió llevar sus ideas progresistas a millones de lectores por todo el país. Pero quizá el legado más duradero y más importante de Eleanor Roosevelt se encuentra en su trabajo después de haber llegado a la Casa Blanca. Tras la muerte de su esposo, en 1945, Eleanor se convirtió en una figura clave en la recién formada Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, jugó un papel fundamental en la redacción y aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Un aspecto algo menos conocido, pero igualmente importante, de la labor de Eleanor Roosevelt fue su apoyo al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En una época en la que el racismo, la xenofobia era aún abiertamente defendido e institucionalizado por muchos políticos, Eleanor no dudó en alzar su voz contra la segregación y la discriminación racial. Y finalmente nuestro viaje, la cápsula del tiempo, por nuestra historia, nos lleva al Vaticano. Atención con este asunto, sobre todo en comparación con lo primero que estábamos hablando, de las desamortizaciones, puesto que en un 11 de octubre de 1962 el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. Este evento, aunque no es estrictamente un acontecimiento que se pueda reivindicar desde la izquierda, es cierto que representó un giro significativo hacia posturas más progresistas dentro de la Iglesia Católica, que ya es algo dentro de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II fue un intento de actualización de la Iglesia Católica buscando adaptarla a los desafíos del mundo moderno. Entre sus reformas más significativas se encontraba la autorización de la misa en lenguas vernáculas, es decir, en las lenguas de los países, y que no fuese simplemente en latín, un mayor énfasis del papel de los laicos en la Iglesia y una apertura al diálogo con otras religiones y con el mundo secular. Sin embargo, estas reformas, que para muchos representaban un paso hacia una Iglesia más inclusiva y moderna, fueron recibidas, obviamente, con un rechazo frontal y visceral por parte del régimen franquista en España. Esta reacción nos revela mucho sobre la naturaleza del franquismo y su relación con la Iglesia Católica. El franquismo se había construido sobre la idea del nacionalcatolicismo, una ideología que fusionaba el catolicismo más conservador con el nacionalismo-fascismo español de Francisco Franco. Esta simbiosis entre la Iglesia y el Estado no solo legitimaba el régimen dictatorial, sino que también otorgaba a la Iglesia como una influencia sin precedentes en la vida pública española. Franco se presentaba a sí mismo como el caudillo por la gracia de Dios, el defensor de la fe católica contra las amenazas del comunismo y el laicismo. Y en este contexto, las reformas propuestas por el Concilio Vaticano II representaban una auténtica amenaza directa a los principios fundamentales de la dictadura franquista. La apertura al mundo moderno, el énfasis en la libertad religiosa y el diálogo económico chocaban frontalmente con la visión de una España católica, tradicional, cerrada, que propugnaba el régimen de Franco. Uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Esta afirmaba el derecho de todas las personas a la libertad en materia religiosa, lo que implicaba el fin de la confesionalidad del Estado, es decir, que cualquier persona pudiese ser lo que quisiera ser en términos religiosos y no simplemente que tuviese que acatar la religión oficial de un Estado. Y claro, para un régimen que había hecho del catolicismo la religión oficial y perseguía a otras confesiones, esto era simplemente inaceptable. La reacción del franquismo fue inmediata y contundente. El gobierno de Franco se negó a implementar muchas de las reformas propuestas por el concilio, se mantuvieron leyes que discriminaban a los no católicos y se siguió persiguiendo a otras confesiones religiosas. La censura estatal continuó prohibiendo libros y publicaciones que promovían las ideas de este concilio. Un dato poco conocido es que el régimen llegó incluso a apoyar y financiar grupos tradicionalistas católicos que se oponían a las reformas conciliares. Organizaciones como Fuerza Nueva o la Hermandad Sacerdotal Española se convirtieron en bastiones de resistencia contra lo que consideraban una desviación modernista de la Iglesia. La tensión llegó a tal punto que en el 68 Franco envió una carta al Papa Pablo VI expresando su preocupación por lo que consideraba una
esperad un momento que no me sale, protestantización de la Iglesia Católica. Esta carta es un testimonio fascinante de la profunda desconfianza del régimen hacia reformas conciliares de este tipo. Sin embargo, el rechazo del franquismo al Concilio Vaticano II tuvo un efecto paradójico, porque muchos católicos españoles, especialmente los más jóvenes y los que vivían en zonas urbanas, comenzaron a ver en las reformas conciliares una oportunidad de renovación y de cambio. Surgieron entonces movimientos católicos progresistas que, inspirados por el concilio, comenzaron a cuestionar no solo las estructuras eclesiásticas tradicionales, sino también el propio régimen franquista. Y entonces sacerdotes y religiosos empezaron a involucrarse en movimientos obreros, estudiantiles, llevando las ideas de justicia social y dignidad humana promovidas por el concilio a las luchas concretas contra la dictadura. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. La noticia que recibimos el día de ayer es sorprendente, bueno, hasta cierto punto, porque tampoco es la primera vez que lo hacen, pero resulta que un ataque de Israel, se produjo un ataque de Israel al cuartel de la ONU en el Líbano, que incluso llegó a causar heridas en 2 cascos azules. Y recordemos, seamos conscientes de que nosotros, como españoles, tenemos ahí también un contingente de militares españoles ejerciendo de cascos azules en el cuartel de la ONU en el Líbano. Es decir, que esos 2 heridos, que podrían haber sido no heridos y directamente muertos, o los sanguinarios que son últimamente Israel, bueno, últimamente lo han sido siempre, podrían haber sido perfectamente nuestros soldados españoles. De hecho, no creo que les hubiese importado demasiado, siendo lo beligerantes que son últimamente con el gobierno de España tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de nuestro gobierno. Dice así la noticia de Antonio Pita y Luis de Vega en El País. El ejército israelí ha atacado repetidamente, el cuartel general de los cascos azules y sus posiciones cercanas en el sur del Líbano en las últimas 24 horas con un disparo de tanque que ha herido a 2 militares al derribar una torre de observación. Además, soldados israelíes han abierto fuego deliberadamente contra las cámaras de vigilancia del perímetro de la posición hasta inutilizarlas, según ha anunciado este jueves la misión, que cuenta con cientos de militares españoles. El gobierno español ha asegurado que todos están bien, ha condenado tajantemente los disparos y ha subrayado que atacar a tropas en una misión de mantenimiento de la paz supone una gravísima violación del derecho internacional. El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, ha convocado de urgencia este jueves al embajador israelí en Roma. Es que el delirio absoluto en el que ha entrado Israel y concretamente Netanyahu lleva a que incluso estén atacando a bases de las Naciones Unidas. Es decir, no están atacando ya con la justificación de vamos contra Hamás, y así lo justifican todo, incluso atacar a familias, residencias enteras, barrios enteros que los borran de un plumazo con bombardeos, sino que ya están atacando incluso a Naciones Unidas. Bueno, no sería la primera vez que Netanyahu se pone a criticar explícitamente, diciendo que Naciones Unidas es una especie de confabulación en contra de Israel y que no lo respetan en absoluto. Cuando tú ya vas en contra de Naciones Unidas es que has perdido completamente el norte y te has unido a países, no sé, como Corea del Norte, rechazando la legitimidad de Naciones Unidas. Bueno, pues esto sí que es un paso que si lo hubiese dado cualquier otro país, se habría armado la auténtica. Pero como lo hace Israel y está protegido por Estados Unidos, y aquí no importa si gobierna Trump, o gobierna Biden o Kamala Harris, defienden siempre a este tipejo, a pesar de que ataque, insisto, a Naciones Unidas. Es completamente alucinante. También quería que escuchásemos aquí a Miguel Ángel Moratinos, que fue ministro de Exteriores, un diplomático, ministro de Exteriores con Zapatero, que ha dejado un titular encima de la mesa bastante impactante, sobre todo viniendo de alguien con solvencia sobre temas internacional como él, diciendo que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial. Vamos a escucharlo. Por primera vez en mi larga historia diplomática, más de 40 años, les tengo que decir aquí en Barcelona hoy que estoy extremadamente preocupado y que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que Irán entre y que ataque, y que el gobierno de Israel diga, bueno, miren ustedes, aquí se trata entre los bárbaros y los civilizados. Es básicamente lo que dicen, sí. Que es lo que diréis luego con la alianza. Aquí no se trata de una guerra de civilizaciones, es una guerra política, territorial, de poder, pero no de civilizaciones. Pero nos la quieren presentar. Si eso sigue adelante, habrá nuevas alianzas. Occidente, nos quedaremos Occidente, hay que proteger, hay que seguir contra los bárbaros. ¿Cómo? Eliminándolos a todos.
¿Vamos a eliminar a todos? ¿Se van a eliminar ellos solos? Entonces empezarán las alianzas. Se reunirán el BRICS pronto. En Moscú y dirán, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿entran ellos también en guerra? ¿Entramos también en confrontación? No digo qué va a pasar, pero llamo ese mensaje, lanzo ese mensaje por la primera vez en 40 años de mi vida profesional y diplomática y política, donde veo que puede ser posible. En fin, pues llamativo, sobre todo preocupante. Y hasta aquí, amigos y amigas, la clave internacional. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Os preguntaba ayer, pues bueno, sobre la desfachatez que vimos en el Congreso de los Diputados con todo el asunto de Miguel Tellado, de Ayuso diciendo que ETA es más fuerte que nunca y que está viva, y el señor Feijóo, pues bueno, recibiendo el odindo por parte de Sánchez, pero sumándose a este esperpento de ponerse al lado a Marimar Blanco para intentar decir que yo también estoy con las víctimas. En fin, una instrumentalización brutal. Dice Galia, la dignidad de Consuelo Ordóñez dista eones de la hermana senadora del muy llorado Miguel Ángel Blanco, como todas las víctimas de asesinatos de ETA. Nunca pensé que el dolor de perder así a un ser querido diera para ser senadora y servir como... ¿qué? Como excusa a la necesidad del Partido Popular. Triste el papelón de esta mujer y del Partido Popular. Porque que sí sabía lo que votaba, pero Ayuso tiene las uñas muy largas y afiladas. Madrid... Qué pena me das. Aquí Igor dice, ya que tanto le gusta a la derecha, voy a ser políticamente incorrecto. Lo de Marimar Blanco es patético tanto por el uso que hace del Partido Popular de su figura como ella misma prestándose a semejante show. Esa mujer llegó a defender hasta lo de que te vote chapote, que también manda narices, y lleva años enchufada al partido chupando el bote solo por ser la hermana de... Esa es la realidad. Es duro. Y aquí he visto este comentario que me ha hecho también gracia. No sabía que lo decía Nieves con Costrina, pero dice Fermín. Alan, como dice Nieves con Costrina, porque ayer también hablamos de los Borbones son como un boomerang, siempre vuelven. Porque habíamos hablado de cómo Isabel II tuvo que salir al exilio, pero igual que lo hizo Carlos IV, que lo hizo Fernando VII, que lo hizo María Cristina, que lo hizo Isabel II, que lo hizo Alfonso XIII, que lo hizo Don Juan y que lo ha hecho Juan Carlos I, porque lo habitual dentro de los reyes ha sido salir corriendo de España. Pero al final son como un boomerang los Borbones. Siempre vuelven, como Terminator. La pregunta para mañana es obligado, no me queda más remedio que hacerla sobre Vox. Sobre Vox perdiendo 19 escaños, sobre Vox perdiendo 700.000 votos y sobre Vox quedándose cada vez más aislado. ¿Hasta cuándo va a conseguir, esta es la pregunta, Santiago Abascal, aguantar en Vox, que se ha convertido en un partido de extrema derecha, uno de los partidos de extrema derecha más torpes de toda España? Divertíos con las respuestas. Podéis hablar de lo que queráis, de chiringuitos, de lo que ha pasado con esta señora, con la expulsión de Rocío Monasterio, del banco húngaro del que cobra y con el que se financia el partido de Abascal, y sobre todo con la amplia frustración que seguramente ahora deben estar experimentando, ¿no creéis? Después de haber pensado que iban a ser parte del gobierno y que iba a ser el vicepresidente, y Ortega Smith, ministro de Interior, y Espinosa Los Monteros, ministro de no sé qué, y ahora resulta que se han quedado con una mano delante y otra detrás. ¡Qué pena! ¡Qué pena! En fin, amigos y amigas, hasta aquí el capítulo de hoy, que por cierto tenemos 99.000 suscriptores ya en el canal de YouTube. Si no es hoy, será mañana o será pasado o será este fin de semana, pero vamos a llegar, yo creo que el lunes que viene ya inauguramos, o si no estaremos a punto, la nueva semana con ya los 100.000 suscriptores en este canal, que me hace mucha ilusión. Si os ha gustado este capítulo, también tanto en Spotify como aquí, seguidme en las dos redes, dejad vuestro like, vuestros comentarios, que me interesan siempre mucho, sobre los temas que he tratado y sobre qué os ha parecido. Y así cerramos esta semana, este viernes 11 de octubre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.